Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también saludamos a nuestros hermanos, amigos que nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, antes de comenzar el servicio o el sermón propiamente tal, quisiera darle gracias al Señor por una hermosa jornada que vivimos ayer al celebrar nuestros 25 años como iglesia. Y la verdad que agradecer primero la bendición del día que el Señor nos entregó, también de que gracias a su cuidado pudimos disfrutar tantas personas y sobre todo tantos niños sin lamentar algún tipo de accidente. También de poder compartir su palabra y de pasar un tiempo juntos, ¿no es cierto?, en torno a una fecha importante para todos nosotros, tanto los que llevamos tiempo en la iglesia como aquellos que se están comenzando a integrar. Por lo tanto, muchas gracias al Señor por eso. Agradecer en la persona de mi hermano Nanito, de Heriberto Alcayaga, todo el trabajo que se realizó junto a las comisiones. La verdad que organizar un evento, si le queremos llamar de alguna manera un evento de tales características, pensando en por lo menos 400 personas, con muchos niños, en un lugar que a lo mejor no cuenta con todas las, diríamos nosotros, las instalaciones para hacerlo de la mejor manera, aunque es un lindo lugar, pero es un lindo lugar para 2, 3, 4, 5, 6, 7 familias, pero para 400 personas ya colapsa. Entonces, realmente es un desafío importante que nuestros hermanos cumplieron como cada año también a cabalidad y bueno, y solamente eso, agradecer al Señor y al corazón de cada uno de ustedes que sirvió, de los que nos visitaron, y esperamos siempre en el Señor que aquellos que no han participado, por las razones que sean, esto por favor no lo considere como nada más que eso, como el deseo de nuestro corazón, como cuerpo de ancianos, como iglesia, es a participar, incluso si en algún momento puede tener alguna dificultad económica que es natural en estos tiempos, tenga siempre la confianza de expresarlo y no hay problema en eso, que nunca nadie se quede afuera por una situación de ese tipo, él o ella, su familia, sus invitados, siempre existe la forma y nosotros durante el año ahorramos fondos justamente para poder tener un colchoncito y poder solventar a aquellos que por la razón natural de la estrechez económica que muchas veces se vive familiarmente no pueden asistir. Pero le repito, a pesar que es difícil que uno pueda compartir con todas las personas, pero nos da oportunidad de compartir con muchas personas con las que habitualmente no lo hacemos. Así que ese es el valor que tiene por sobre todas las cosas este tiempo. Sé que hay personas que por razones de trabajo, obviamente, y lo lamentan mucho, pero también a lo mejor algunas personas por el solo hecho de no hacerlo no lo hacen o por algún tipo de razón monetaria o en fin, o lo que sea, ¿ya? Pero de todo mi corazón, sin un ánimo de ninguna otra cosa más que un sentir de nuestro corazón, también como ancianos nosotros procuramos repetir varias veces el tema de asistir, porque es el cumpleaños de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y más que cualquier otra cosa, somos un cuerpo y es una hermosa oportunidad para compartir como hermanos. Simplemente eso. Bien, vamos a abrir la Biblia en la carta de Santiago, en el capítulo 2 que hemos estado analizando. En el capítulo 2 que hemos estado analizando ya hace algunas semanas. Y Santiago es una carta bastante fuerte en varios sentidos, porque es una permanente confrontación con nuestra realidad versus la demanda, podríamos decir nosotros, de la palabra de Dios. El capítulo 1, ustedes saben, y a modo de resumen, trata principalmente con todo el tema de las pruebas. En primer lugar, la realidad de que las pruebas van a venir sí o sí a nuestra vida.
en distintas formas y en distintas maneras. La traducción que aparece ahí, ¿no es cierto?, en distintas formas o que hace alusión a distintas formas se refiere en el original a un espectro de colores, como una especie de arcoíris, es decir, las pruebas no van a ser monótonas, por llamarlo de alguna manera, sino que van a ser diversas y muchas veces muy ajenas a lo que nosotros pudiéramos en algún momento prever. Sin embargo, el Señor dice, ¿no es cierto?, que hay una actitud que los hijos de Dios asumimos y debemos asumir ante estas situaciones y que obviamente corresponde a lo sobrenatural que Dios ha puesto en nosotros, su Espíritu Santo, que nos permite no solamente pasar las pruebas, sino que además experimentar el gozo dentro de ese proceso, sabiendo que es Dios quien tiene el control. También nos enfrenta esto con la realidad, el capítulo 1 dice, de no solamente las pruebas en ese contexto, sino que también el concepto de la tentación, ¿no es cierto?, que realmente vamos a ser tentados nosotros y cómo también responder frente a esa tentación. También el capítulo 1 nos habla acerca de la exposición que nosotros hacemos o debemos hacer permanentemente, diariamente, a la palabra o usando la palabra de Dios como un espejo donde nosotros nos tenemos que evaluar. Y eso es algo que normalmente nosotros como cristianos pasamos por alto, que es la permanente evaluación de nuestros actos. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros estamos permanentemente siendo empujados hacia ese pecado, pero el poder de Dios que está en nosotros es el único que no solamente puede contrarrestar aquello, sino que además darnos victoria en esas tentaciones, ¿ya? En esas tentaciones. Y el capítulo 2 se embarca en un tema que tampoco es ajeno a la iglesia actual, en términos generales, pero que fue muy patente en aquel entonces, ¿no es cierto?, con la iglesia dispersa, las primeras iglesias dispersas, donde principalmente eran judíos, hermanos de origen judío. Por eso dice el versículo 1.1, dice a las 12 tribus de la dispersión o de la diáspora, que se llamó cuando fue ya en términos más masivos, ¿no es cierto? Pero este concepto de la dispersión y de los judíos había generado una especie de iglesia un tanto complicada desde el punto de vista de lo heterogéneo que podía resultar la asistencia o la pertenencia a estas iglesias, ¿ya? O a esta iglesia en particular. El tema era que la dispersión generó que los hermanos de origen judío llegaran, por supuesto, a ciudades y lo primero que buscaran era justamente relacionarse con otros judíos, y es por eso que, de hecho, muchas iglesias funcionaron en los principios dentro de las mismas sinagogas. Entonces, cuando ocurre esto, se genera algo que, como digo, es una realidad histórica, no solamente en la iglesia, pero donde no debiera verse nunca es en la iglesia, pero sabemos que se ve. Por lo tanto, la exhortación de Santiago aquí es a luchar contra la acepción de persona, contra aquello que propolepsia, que es la palabra en el griego que significa hacer distinciones por elementos externos o subjetivos. Entonces, el llamado a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, es a no hacer acepción de personas. No significa a no discernir. También la Biblia nos dice que hay lobos con piel de oveja, que hay elementos que se introducen. Por ejemplo, la carta de Judas dice que se introducen encubiertamente, y es responsabilidad de la iglesia también descubrirlos, confrontarlos, denunciarlos, expulsarlos, todo lo que eso signifique como proceso. Por lo tanto, esto es lo maravilloso del equilibrio de la palabra de Dios, que nos permite no llevar esto a un extremo de la falta de discernimiento. Pero otra cosa es hacer acepción de personas solamente por cómo una persona luce, o incluso a veces por referencias de terceros, cuartos o quintos, sin nosotros haber tenido la experiencia de hablar con la persona, de conocer a la persona, en fin. Y eso también es muy dado dentro del círculo de la iglesia, porque el círculo de la iglesia o la iglesia en sí, recuerden ustedes, constituye un organismo vivo compuesto por cada uno de nosotros que somos sumamente diferentes, pero que estamos todos unidos y somos hijos del mismo Padre. Si cuando uno tiene más de 2 hijos,
a veces resulta que son tan distintos unos de otros, aunque comieron lo mismo, aunque vivieron en el mismo lugar, aunque recibieron todo, y en un momento determinado, ¿no es cierto? Uno dice, son tan diferentes. Imagínense en una congregación de 300, 400, 500 personas con un mismo Padre, ¿cuánta diferencia podemos llegar a encontrar entre nosotros? Pero esa es la maravilla del amor de Dios, que nos permite vivir aún a pesar de nuestras diferencias, por causa de nuestro Padre, que nos concede por medio del Espíritu Santo la capacidad de poder ser transformados. Porque la meta de todos los que estamos aquí, no importa cuán diferentes seamos, es la misma: ser conformados a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. Y eso es lo que nos mantiene, ¿no es cierto?, unidos. Y eso es también lo que nos debe mantener bajo una concepción de no hacer acepción de personas por solamente cómo éstas pueden llegar a lucir en un momento determinado. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13 rápidamente, que es la sección completa, para recordarnos el contexto. Santiago capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. Recuerden, un llamado de atención: oíd. No nos olvidemos que oír, tanto en la cultura hebrea, o principalmente en la cultura hebrea, implica el acto de no solamente oír y tomar la decisión si hacerlo o no hacerlo. Va absolutamente implícito el acto de obedecer. Cuando Dios decía: oye Israel, no le estaba diciendo si quieren hacen. Oye Israel, haz caso. Por lo tanto, esto es para nosotros la misma orden. Recuerden, aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego, sus escritores son hebreos. Por lo tanto, en su mente está la concepción hebrea de las cosas. Oír incluye obedecer. Incluye, ¿no? Es inseparable. Cuando dice oye, significa que está dando una orden, y una orden se obedece, no es una sugerencia. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La semana pasada vimos el tratamiento de lo que es el concepto de pobres, de personas pobres, y reconociendo que para nosotros el concepto de pobreza es algo que dista mucho de lo que realmente es la pobreza. Dimos algunas cifras de la ONU, ¿no es cierto? Y podríamos resumir que por lo menos más de la mitad de la población de este planeta vive en un estado de pobreza, con un ingreso per cápita menor a $1 o $2, y una gran masa también cayendo en esa condición. Y dijimos que esto no equivalía a que cada día tenían $1 para comer, simplemente son divisiones que se hacen en función a ciertos parámetros de entrega de alimentos, de un montón de cosas, pero la pobreza es en el fondo un sinónimo, en el caso de eso, de miseria. ¿No es cierto? Que obviamente ha estado siempre presente en la historia de la humanidad, y la iglesia no ha sido la excepción. La gran cantidad de hermanos a lo largo de la historia ha sido de una condición muy pobre, muy paupérrima. Aún esta iglesia primitiva, que se tuvo que prácticamente refugiar y vivir en la clandestinidad por causa de la persecución durante por lo menos 300 años desde su fundación.
Entonces, la realidad de la pobreza en la iglesia es una realidad grande, es la mayor realidad que existe, incluso el día de hoy, en países, ¿no es cierto?, que tienen mucha población, como es el Oriente, como es la India, como son los países musulmanes, donde la persecución es algo vivo. O sea, hoy están persiguiendo, matando, encarcelando a hermanos como nosotros, que viven una realidad muy cercano a esto, y nosotros vivimos en una realidad muy distante a esto y a eso también. Sin embargo, no podemos nosotros obviarla o pensar de alguna manera que a nosotros no nos toca. Hay unas cosas que nosotros tenemos que pensar y saber siempre. El tema de la pobreza, como dijo Jesús, a los pobres siempre lo tendrán. Los gobiernos humanos usan esto como bandera de lucha y usan una semántica propia de la política, ¿no es cierto?, de la justicia de los pobres, todo. Y a la larga sabemos nosotros que eso va a derivar exactamente en lo mismo de siempre y no va a cambiar, porque Jesús claramente se lo dijo a sus discípulos. ¿Qué cosa? Ustedes tienen que respetar a las autoridades. Ustedes tienen que respetar a las autoridades, pero tienen que saber algo, que todos los que gobiernan tienen como meta enseñorearse de los que gobiernan. Inicialmente, en fin, como sea, pero el bien común nunca jamás va a ser la prioridad de un gobierno, nunca, nunca. Por eso pueden haber gobiernos menos malos que otros, pero la realidad es que nunca un cristiano puede poner su esperanza en que las cosas van a cambiar a partir de una concepción gubernamental. Y eso, paréntesis, no tiene nada que ver con nuestro derecho a voto y una serie de otras cosas, y hemos hablado largamente sobre eso. Pero el tema es que aquí está diciendo Santiago que el concepto de la pobreza debe tener otra respuesta en el pueblo de Dios, y esa respuesta es no afrentarlos como lo hace el mundo. No afrentarlo como lo hace el mundo, no juzgarlos por causa de su condición, sino que por el contrario, tener una actitud distinta, tener una actitud de ayuda, tener una actitud de generosidad. Nosotros recibimos, y recuerden que la definición de riqueza puede significar el simple hecho de que tú tengas el doble de lo que necesitas para. Supongamos, y dijimos, tú necesitas 1 o 2 pares de zapatos, si tienes 4 o 5, ya eres una persona rica, pero lejos, y así con cada una de las cosas, con la comida, con todo. Nosotros lo que tenemos son deseos. Algunas veces tenemos necesidades, pero mayoritariamente nosotros estamos embargados por deseos de tal o cual cosa de carácter material, que en sí no es algo malo, pero muchas veces revela el estado de nuestro corazón semejante al del mundo, Y con esto no estoy diciendo que si ya la lavadora no te funciona y esta cosa y tienes oportunidad de comprar, cómprate otra, no. Pero el tema es que realmente nosotros tenemos que saber y luchar permanentemente contra esto que nos abruma, que es el consumismo, ¿no es cierto? Pero a la vez tenemos que pensar que Dios, si nos está dando tanto, no es necesariamente para que lo acumulemos. Acumular es distinto de ahorrar. No lo voy a definir hoy día, pero no es lo mismo. La gran mayoría de las personas lo que hace es acumula cosas, ¿ya? Entonces, el acumular es algo que no debe estar en nosotros como cristianos, y permanentemente es una revisión en favor de otros que tienen necesidad o que están viviendo situaciones paupérrimas en algunos sentidos. Y esa es una realidad en nuestra sociedad. Tenemos familias dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ¿no es cierto?, que seguramente por distintas condiciones laborales, las que sea, con familias numerosas quizás, nosotros debemos comprometernos en ayudar a esas personas, hacer y marcar una diferencia. Y ya la semana pasada tratamos largamente este tema, ¿no es cierto? Pero el llamado es justamente a que nosotros entendamos que tener un corazón hacia la pobreza no es andar con una bolsa de monedas y darle una moneda a cada persona que está pidiendo. No es eso, no es calmar nuestra conciencia de sentirnos que estamos haciendo algo, no, es de ayudar a alguien de verdad, y ayudar a alguien de verdad es tener un compromiso. Lo dije la semana pasada, compromiso con personas que a lo mejor se le puede ayudar con alimentación durante tal periodo de tiempo, con cubrir gastos durante tal periodo de tiempo, porque a lo mejor están pasando una situación difícil en lo económico, o trabajan y el sustento, como suele suceder,
no les alcanza para cubrir sus necesidades. No son pobres desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos o lo que la Biblia considera pobreza, pero nosotros podemos hacer una diferencia en sus vidas, Bien, ¿qué vamos a ver hoy? El versículo 8. Todo esto que he hablado, cómo es que Dios quiere que nosotros nos comportemos en esta área, cómo es que no quiere y que luchemos como iglesia permanentemente contra la acepción de personas. Ahora dice entonces el Señor, si en verdad, versículo 8, cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, bien hacéis. Entonces está hablando de la ley real, ¿no es cierto? Versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Aquí, hermanos, es importante entender este concepto cuando dice Santiago aquí la ley real. Se está refiriendo obviamente a la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que anteriormente y las advertencias que nos dice el Señor respecto a lo que es no hacer acepción de personas, a tratar con igualdad a las personas, porque el problema no era que trataran bien al rico y mal al pobre, sino que era que deben tratar bien a ambos. Entonces, lo que está diciendo acá, finalmente esto está quebrantando, si en verdad nosotros cumplimos como hijos de Dios la ley real. La pregunta es, ¿cuál es la ley real? La ley real, si cumplimos la ley real, nos dará las herramientas para nosotros luchar contra esa natural tendencia que podemos tener nosotros aún siendo cristianos. Entonces, cuando habla de ley real, por supuesto que se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿No es cierto? A la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 22, 35 al 40. Mateo 22. Perdón, 35 al 40. Eso es. Ustedes saben, Jesús permanentemente sometido al escrutinio de estos doctores de la ley, quienes representaban, o mejor dicho, encarnaban claramente este concepto de la acepción de personas y la hipocresía, que por fuera parecían como un aspecto muy piadoso, pero por dentro, como decía Jesús, de una manera muy dura pero certera, eran verdaderos sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque justamente ellos eran parte de la opresión de su propio pueblo y una serie de otros aspectos que en definitiva Jesús les revela permanentemente. Entonces, en este proceso permanente de escrutinio tenemos a un intérprete de la ley que le pregunta en el versículo 35 a Jesús, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Ahí está, ven, se dan cuenta, no está haciendo una pregunta sincera, porque una cosa es tener una duda sincera. Todos las tenemos, y quiera Dios que siempre tengamos la oportunidad de resolverla, pero aquí hay un deseo de hacer caer a Jesús, ¿no es cierto? Y que de alguna manera fuera Jesús, se le acusara de algo, ¿ya? Porque entonces sería el cordero ya no sin mancha. Y uno de los intérpretes de la ley preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, siempre con la sobadita del lomo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y acá es donde lo sorprende, porque este mandamiento está en Levítico desde siempre, pero los fariseos lo habían saltado. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma, y a tu prójimo. Y ya sabemos que la palabra prójimo significa próximo y no significa necesariamente familiar, significa al que tengo más cercano. Y una manera de amar, ¿no es cierto?, es justamente no haciendo acepción de persona, ayudándole en su necesidad, pudiendo realmente tener un corazón dadivoso,
Entonces dice, el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, el versículo 40 dice, de estos dos mandamientos, escucha bien, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Por lo tanto, cuando Santiago está diciendo aquí la ley real, se está refiriendo a este resumen perfecto de toda la ley. Toda la palabra de Dios se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas. Y amar a Dios, recuerden ustedes, no es sentimentalmente, sino que es en función de la obediencia. El que me ama obedecerá a mis mandamientos. Millones de personas en el pueblo de Dios dicen amar a Dios y desobedecen abiertamente sus mandamientos. Eso a los ojos de Dios no es amor hacia Él. Eso puede impresionar hacia afuera, pero a Dios no. A Dios no. Realmente el que me ama, dice, obedecerá lo que yo digo. Entonces cuando dice amarás al Señor tu Dios, significa también obedeceremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Nuestras emociones, todo mi ser alaba a Jehová, dice, ¿no es cierto?, el Salmo. Por lo tanto, el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde tenemos que aprender, ¿qué es amar al prójimo? ¿Qué es amar al prójimo? Amar al prójimo no es ser permisivo, amar al prójimo no es encubrir cosas. Amar al prójimo está bien definido en la Escritura y nosotros debiéramos dedicar mucho tiempo a eso, porque de eso es lo que se trata finalmente la vida cristiana y la vida de un cristiano. Permanentemente está relacionado con personas. Jesús dijo, yo los dejo en el mundo, pero para que vivan de una manera diferente. Y la manera diferente de vivir se encuentra el amar, ¿no es cierto?, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese era el mandamiento. Ahora, Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Perdón, 34 y 35. No es ese. 15 niños. 13, sí. Espérate, a ver. 13:34, sí. Gracias, hermano Jonathan. Estoy viendo Marco, por eso no me cuadra. Perdón, estoy viendo Marco, ya. Sí, ya, güey. Sí, son 25 años, pues ya. Aparte que el cambio de Biblia me mató, como se dice, ¿no? Porque estaba acostumbrado a los pasajes casi, pero ahora como la letra es más grande, se me movió todo. Mira, pues está a este lado el 13. Bien. 13:34, sí, era 13:34. Recuerden, dice Jesús hablando en el contexto de la ley, porque la pregunta fue esa, ¿no es cierto? Y Jesús respondió correctamente conforme a la ley, y la ley, por supuesto, que es ley de Dios. Sin embargo, el 34, acá en Juan, ya en la intimidad con sus discípulos, Jesús les dice, un nuevo mandamiento os doy, un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Aquí, hermanos, hermanas, Jesús pesca la vara de la ley y la sube, como dice Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Porque el estándar ya no es como a mí mismo, sino como Él me amó. Entonces eso es imposible. Esto es sencillo. Si lo otro era difícil o es difícil, lo que está diciendo Jesús es imposible. Y por eso es que el amor en una iglesia tiene que ser sobrenatural. Es sobrenatural. Fíjense lo que dice 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor, del que acaba de decir, los unos por los otros. Eso es lo que debiera caracterizar a una iglesia. Y no estoy hablando de una iglesia melosa, ni que, no. Estoy hablando de una iglesia que realmente ama,
porque primero ama al Señor con todo su corazón, le obedece con todo su corazón, su fuerza y todo, ¿no es cierto? Y ama a su prójimo, ya no como a mí mismo, sino como Dios me ha amado a mí. Y ese amor supera al anterior, porque yo creo que ninguno de nosotros, salvo en la relación quizás más, diríamos nosotros, desequilibrada en un sentido de entrega, el amor de un padre, de una madre por un hijo, puede ser que sea amor, ¿no es cierto?, como a mí mismo o más que eso. Porque incluso el amor de cónyuge es, ya está aquí, esta cuestión si no resulta, cada uno se abre nomás. O sea, el amor de esposo hay que como pegarle una reciclada completa a todo porque estamos bombardeados de eso. Salvo eso. Pero cuando ya te dice esto, el amor, este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? De manera sacrificial. Entonces eso mata el ego de uno, porque antes, a lo menos, si yo quería a alguien, por lo menos iba a decir, bueno, yo no voy a hacerle a esta persona lo que no me gustaría que me hicieran a mí, ¿no es cierto? Y nosotros funcionamos normalmente con ese principio y nos sentimos muy amorosos. Pero ahora Jesús está diciendo, no, como yo te amé a ti, me amó sin tener ningún mérito. Me amó siendo un pecador absoluto, ¿no es cierto?, que ni quería a Dios, aunque yo dijera que creía en Dios. Yo no buscaba a Dios, tú no buscabas a Dios, estaba totalmente considerado como enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Sin pedir nada, Dios me amó. Entonces, hermano, el estándar es gigante. Eso es lo que atrae o atraería a la gente del mundo a la iglesia. No necesariamente se convierten, pero el polo de atracción del amor de la iglesia debe ser tan grande que verdaderamente las personas dicen, realmente cómo se aman ellos. Eso no se ve en otra parte. No se ve en otra parte. La gente en el mundo se asocia por muchas cosas, ¿no es cierto? Y ninguna de esas cosas nos puede resultar muchas veces a nosotros atractiva porque no vemos verdaderamente amor, honestidad, todo lo que en definitiva se debe ver permanentemente en una iglesia. Hermanos, esa es una meta que nosotros debemos también como iglesia tener. Pero aquí no se trata de que yo me voy porque aquí hay poco amor. Una de las razones más grandes por la gente se va es porque dice, mira, yo vine una vez, en realidad sí, nadie me miró, nadie me pescó, nadie me amó. O sea, si considera que eso solamente es amor, y no estoy diciendo con esto que no tengamos atención por las personas, sobre todo las personas nuevas, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, usted que se está yendo, ¿a quién verdaderamente ha amado? Porque una cosa es querer ser amado, y entonces eso ya ni siquiera es amar como a uno mismo, sino que es un egocentrismo satánico. Quiero la atención, quiero que esto, quiero que se preocupen de mí, quiero que esto, nadie me llamó, nadie me dijo, nadie está preocupado, nada de esto. Y Satanás aprovecha eso, por supuesto, que es una de las grandes debilidades que tenemos nosotros los seres humanos, y a todos nosotros nos pasa. De repente nos da también nos gusta el rol de víctima, y pocas veces confrontamos realmente el pecado o lo que sucede, y nosotros mismos revertimos eso amando. El apóstol Pablo, recuerden, Dios le dice, te voy a dejar un aguijón. 3 veces le pidió que se lo sacara. Y el Señor le dijo, no. Entonces Pablo puede decir, ya, entonces no juego más. No predico más, no viajo más. No, dijo, entonces, con mayor fuerza. Y el Espíritu que está en Pablo, es el mismo que está en ti y en mí. ¿Qué es lo que nos diferencia? El trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer sobre nuestra voluntad. La salvación es un regalo, pero la santificación es un acto permanente de matar mi voluntad en función de la voluntad de Dios. No tengo que inventar nada, no tengo que agregarle a la Biblia, no, tengo que
hacerle caso a la Biblia y matar mi voluntad todos los días en función de la voluntad de Dios. Y por eso es que todos los días tenemos que estudiar la Escritura, todos los días tenemos que estar con Dios, todos los días tenemos que pasar tiempo aprendiendo de Dios de manera personal y también de manera congregacional, porque lo que tú creces de manera personal va en favor del crecimiento del cuerpo, de la madurez del cuerpo. Dice acá entonces ya, volviendo a Santiago, la ley real. Incluido el nuevo mandamiento. Pero si hacéis, versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, versículo 9, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y eso no estaba diciendo amarás al pobre. Ha venido hablando de tener compasión con el pobre, ¿no es cierto? Pero cuando habla de la ley real, no incluye ni al pobre, ni al rico, ni al judío, ni al griego, a nadie. Porque si no estaríamos haciendo acepción de personas. Estaríamos haciendo acepción de personas. Una de las cosas que ocurre en las iglesias evangélicas en general es la acepción de personas, pero en el sentido contrario. Una persona que puede tener una condición material un poco mejor o tener una educación un poco mejor, normalmente es una persona que también, con la que también se hace acepción en esos lugares, en esas iglesias. Así como se hace en un lado, también se hace en un otro. Cuando se hace en una dirección, se hace en la otra también. Y entonces lo que dice acá es, amarás a tu prójimo, en términos absolutamente genéricos. Absolutamente genéricos. Por lo tanto, bien hacéis, termina diciendo. Bien hacéis es decir que estamos respetando, cumpliendo y obedeciendo en amor la ley perfecta o la ley real. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué pasa? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera, versículo 10, que guardara toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué significa esto? ¿Por qué coloca esto acá Santiago? Porque nosotros podemos incluso hacer acepción con palabra de Dios. Los judíos habían caído en eso, los fariseos específicamente. Los fariseos se saltaban, por ejemplo, esta de amar al prójimo, que estaba ahí desde el Levítico. Los fariseos habían hecho prácticamente un menú de lo que ellos iban finalmente a vivir como ley. Por lo tanto, ellos hacían lo que muchas veces nosotros hacemos. Oye, si en realidad estoy bien en esto, sí, pero bueno, esto sí, estoy fallando ahí, pero pues nadie es perfecto. ¿No es cierto? Me carga este tipo de personas, sí, pero yo hago esto otro. Yo enseño, yo esto, acá, yo acá. ¿Te das cuenta? Entonces empezamos a vivir en una tolerancia hacia el pecado. Por eso nos dice, si nosotros estamos y nos examinamos y de repente notamos en el contexto que estamos haciendo acepción de personas y nos saltamos eso porque en realidad, bueno, no es como tan importante, en realidad tampoco, yo nunca le he dicho nada, pero... Y toda esa venta que nos hacemos a nosotros mismos y nos compramos muy barato, no, dice. Porque si tú haces todo esto, pero estás haciendo acepción de personas, tú estás pecando contra la ley real. Y nos olvidamos que el concepto ley real es un edicto sin apelación del Rey de Reyes y Señor de Señores, del soberano de toda la creación, de todo el universo, que no nos está dando leyes que nosotros podamos seleccionar conforme a nuestra concepción o deseo. La ley de Dios es absolutamente autoritativa, demandante, y un día nosotros rendiremos cuenta en función de esa ley. Mira, Señor, en realidad yo sé lo que me vas a decir. Ahí, no, yo sé que, pero mira, antes que tú digas, todo esto cumplí. ¿Qué es eso?
Nunca vamos a cumplir perfectamente la ley, pero nunca podemos albergar o permitir que nuestro corazón comience a desarrollarse un cascarón de decir, sí, en realidad yo vengo a esto, pero no, esta persona no la miro porque no la paso, o este no lo paso, o esto acá, o allá. No nos vamos a llevar bien con todos. Somos un zoológico con muchos especímenes, todos nosotros, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la gracia de todo? Estamos en la misma jaula. No estamos separados por especie. No estamos separados por especie. Y tenemos que comer del mismo alimento. Y entonces eso obliga a algo sobrenatural. Por eso es que en una iglesia, como dice acá el contexto directamente, en una iglesia donde hay un trabajador, un obrero, puede y debe alabar al Señor, orar al Señor, vivir como hijos de Dios y amarse con el dueño de su empresa o de la empresa donde él trabaja. Porque éste tiene que amar a Dios y obedecerle a Dios en relación a cómo debe actuar con éste, y éste debe amar a Dios y obedecer a Dios de cómo debe actuar con éste. Ahí está la esencia de eso. Entonces, cuando hacemos nosotros acepción de personas, a veces, y de la mano, hacemos acepción también de la ley de Dios. De la ley de Dios. Y cuando hacemos la acepción de la ley de Dios, estamos faltando y estamos transgrediendo un mandato real. Un mandato real. Jesucristo dijo, en Mateo, capítulo 5, voy a fijarme bien que sea Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 18 y 19. Porque de cierto os digo, dijo Jesús, dice Jesús, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, ningún mandamiento puede violarse y pretender, según la ley, tener salvación. Pero ¿qué es lo que nos ha dado el Señor a nosotros? Nos ha imputado ¿qué cosa? Su justicia, esta cruz vacía. Este es el precio del pecado, porque aún nosotros, aunque quisiéramos cumplir los 10 mandamientos, por ejemplo, seguramente fallaríamos en alguno. Y si no fallamos de acción, seguramente estaríamos fallando de pensamiento. ¿Quién no ha querido matar a alguien? ¿Quién no ha deseado un hombre o una mujer que no es su esposo o su esposa? ¿Te das cuenta? Porque Jesús dijo, la raíz, ahí está. El que piensa en, ya está pecando. Por eso tenemos que permanentemente estar reciclando nuestros pensamientos y limpiando nuestros pensamientos. Entonces, amarnos unos a otros. No violar la ley de Dios. Volviendo al tema de la ley real. ¿Cómo es que ahora podemos nosotros, brevemente, vamos a ver algunos aspectos de cómo llevar este concepto de amar bajo el concepto de la ley real entre nosotros como hermanos? Primero que nada, perdonándonos. Colosenses 3.
Permanentemente vamos a fallar unos con otros. Permanentemente vamos a fallar unos con otros. Ahora, eso no debe ser justificación para no tratar porque fallamos. Debemos luchar contra eso y debemos fallar menos cada vez. Pero la probabilidad de fallar está. Sin embargo, dice acá Pablo a los colosenses y a nosotros, desde el versículo 2 incluido: vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste un escogido de Dios? Con túnicas blancas y no. ¿Cómo es que se viste? Santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad. ¿Te das cuenta? Nada externo. Mansedumbre, de paciencia. Soportando, Colosenses 3:12. Soportándoos unos a otros. ¿Encontraron? ¿Dije bien? Colosenses 3:12 y 13. Dije 2. Realmente estoy... Perdón, 12 y 13. 12 y 13. Es que yo hablo muy rápido, entonces como hablo muy rápido, de repente me empiezo a comer las eses. 3, 12 y 13. Sí. Ya, ¿están ahí? No estaban muy lejos, ¿no? Sí. Vestidos pues como escogidos de Dios, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, o de paciencia. Soportándoos, buena palabra esa, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera, y aquí viene el estándar, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo se puede lograr eso? Humanamente, imposible. Imposible. Solamente el amor de Dios en nosotros hace posible eso. Hace posible que podamos estar años juntos, con diferencias, a veces con peleas, pero permanecemos. ¿Por qué? Porque hay algo sobrenatural entre nosotros. Y es Dios quien nos lleva a esto. Si nosotros no justificamos nuestro pecado, como lo que está diciendo ahí. Esta gente está diciendo, ya bueno, dejamos afuera al tipo este andrajoso que entró, pero oye, hacemos esto, evangelizamos, vamos para allá, hacemos... Sí, pero basta uno para que tu corazón comience a corromperse. No que hayas cometido ese pecado, sino que lo consideres en menos, porque es la ley real. La misma ley real que te dice no matarás, te está diciendo no hagas acepción de personas. Y entonces tenemos que luchar contra todo. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 1 y 2. No 12, 2. Bien, dice, hijitos míos, mire cómo los trata Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el ideal, pero sabemos que estamos fuera del ideal. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él, Jesús, que es nuestro abogado, nuestro defensor, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Ahí se extiende al tema de la salvación, pero la primera parte tiene que ver con nosotros. Él es la propiciación, Él nos limpia. Él nos limpia. Pero primero tenemos que arrepentirnos, reconocer, no justificar, no, pero es que yo, mira, en realidad lo que quise decir, no, la regué, como se dice, la embarré, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si pudiera hacer algo para no hacer lo que hice, pero tengo por delante esto, y Dios me está dando. Imagínese Pedro cuando traicionó al Señor y cantó el gallo y todo lo que sabemos. Pedro ahí era perfectamente donde está la cuerda que usó Judas y me cuelgo también. Porque eso es lo que dan ganas de hacer cuando uno ha metido las patas, ¿no es cierto? Y se da cuenta con todo esto, pero ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Te das cuenta?
¿Es eso lo que Dios quiere? Que pesque mis cosas, ya no vengo nunca más, y cuestión, y por último, todo lo que he hecho y nadie me... ¿Es eso lo que Dios quiere? No. No. ¿Qué dice Dios? Arrepiéntete. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Y volvemos. Y ahí entonces nos damos cuenta que hemos dado un pasito de crecimiento y nos damos cuenta de la mano de Dios en nosotros. De la mano de Dios en nosotros. Por eso es que es difícil muchas veces, y por favor, si alguna persona está en esta condición, no, mejor no lo voy a decir. No. Si alguna persona está en esta condición, sepa que estoy diciendo simplemente algo que puede ser un concepto estadístico, nada más que eso. Pero también justificando que no necesariamente, y desgraciadamente mejor dicho, en muchos lugares o en muchas congregaciones, no es la palabra de Dios la prioridad de la enseñanza. ¿Ya? Pero cuando una persona ha estado en 2, 3, 4 y hasta 5 iglesias y como que no se encuentra, yo por lo menos con mis pocos años de experiencia sospecho de algo. O sea, porque aquí hay un elemento común, tú. Entonces tengo que pensar que a lo mejor hay algo, y de hecho puede haber algo que no has tratado, no has permitido que el Espíritu Santo, y cada vez donde tú vas lo encuentras, en distintas maneras. Lo mismo con nosotros. Cuando las personas, 25 personas, ya ponen la mitad porque tienen mala, otras porque escucharon por terceros, pero hay un grupo que te ha dicho lo mismo varias veces. Hay que poner atención. Yo como pastor tengo que poner atención. Tú como mi hermano, nosotros como hermanos tenemos que poner atención. Porque a lo mejor estamos saltándonos algo de la ley real y lo hemos encapsulado de tal manera que parece solamente un concepto de debilidad nomás, pero no pecado. Como que mi debilidad, esto de la acepción de personas, de repente, así yo. O mi debilidad. Y le pegamos la encapsulada y comenzamos a vivir. Y cuando empezamos a vivir sobre eso, si somos hijos de Dios verdaderamente, ¿sabes qué? Nuestra vida se empieza a tener como un sabor amargo en las cosas que hacemos. No hay gozo en lo que hacemos. Porque está el Espíritu Santo. Ya, y de repente me voy de aquí, listo, y encuentro el lugar, y esto es lo que buscaba. Y yo le tengo miedo a esas palabras, esto es lo que buscaba. Dale, me dice, oye, Señor, no. Si usted no está buscando al Señor de verdad, probablemente esto no sea lo que está buscando. Y tarde o temprano va a encontrar donde el Espíritu Santo le vuelva a tocar, y ya esto no va a ser lo que estaba buscando. Entonces, cuidado con eso, hermano. Ese es el tema del no entender que la importancia de cada mandamiento, de cada palabra de Dios es un mandamiento real. Entonces, ¿qué hacer? Dice la palabra que nos amamos a nosotros mismos, ese mandamiento real, como nos dice Colosenses, pedimos perdón, como nos dice Juan, y por supuesto también, como dice Gálatas, primero Romanos, capítulo 12, 1 y 2, 12, 9 y 10, 9 y 10. ¿Qué pasó con el agua de limón, Manolito? Mira, tenía todas las... y ahí me decepcioné. Vamos a comprar un bidón de eso. 12, 9 y 10. El amor sea sin fingimiento. Primera cosa, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ahí ya tenemos 3 órdenes reales. El amor sea sin fingimiento. ¿Ya? Eso significa, mira, en realidad no te amo, porque si te amo, finjo. No, estás obligado a amar. Entonces, todo eso, pues si nosotros somos campeones de la artimaña en esto. No, yo en realidad no lo amo o no la amo, porque si lo hiciera estaría fingiendo, sería un hipócrita. No. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Miren las palabras que usa. Aborrecer lo malo, conforme a la palabra de Dios. La actitud de un cristiano debe ser de aborrecer lo malo. El amor perfecto no puede permitir el pecado. Cuando Dios, por eso es que mucha gente se sorprende que Dios aborrezca.
Porque el amor perfecto implica aborrecer aquello que va en contra de ese amor perfecto. Dios aborrece el pecado. Dios no maquilla el pecado, Dios no da concesiones con el pecado. Entonces, para amar la verdad, ¿qué tengo que hacer? Aborrecer la mentira. Puedo perdonar a un mentiroso, pero no puedo amar o tener medias tintas con la verdad. ¿Se dan cuenta? Si no caemos en lo que hoy día ocurre en el mundo, el secularismo, toda esta cosa depende el cristal con que se vea. Y por eso es que es tan molesto el verdadero evangelio para la persona común, porque el verdadero evangelio no nos concede tintes. O estamos con Cristo o estamos sin Él. O estamos perdidos o estamos salvados. O somos hijos de Dios o no lo somos. O el destino eterno es el infierno o el destino eterno es el cielo. No hay, es así como Dios habla. Es así como Dios habla. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, verso 10. Amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para los necesitados, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego montarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, esta sección del capítulo 2 de Santiago nos ha llevado al concepto de la ley real, de que cuando hacemos acepción de personas estamos violando la ley real, y que violar la ley real significa eso, violar la ley real. Es tan grave como cualquier cosa que para nosotros nos pueda parecer grave, y que por lo tanto no debemos nosotros permitirnos el albergar estos pecados que son pecados como algo secundario o como algo que quizás no tiene la trascendencia que tiene lo otro. A los ojos de Dios la trascendencia es la misma, Y debemos examinarnos permanentemente unos a otros. Debemos examinarnos unos a otros porque la ley real implica, y en el caso de lo que está escribiendo Santiago, el amor en esa iglesia, el amor en esta iglesia, pero el amor conforme a la voluntad de Dios, el amor conforme a la voluntad de Dios, porque la ley real hoy día es más alta que incluso el Levítico, que ya era alta, amar a los demás como a uno mismo. La ley real implica amar como Él nos amó, perdonar como Él nos perdona. Entonces, hermanos, hermanas, les ruego y le ruego al Señor que nosotros también podamos procurar como iglesia, como cada uno de nosotros, aprender a amarnos más. Fíjate que nunca la iglesia, a Dios gracias y solamente por su gracia, hemos estado enfocados nosotros en el crecimiento numérico, nunca. Vive Dios que no ha sido así. Porque el crecimiento, dice, lo da Dios. Él edificará su iglesia desde todo punto de vista, a lo profundo, a lo ancho, a lo alto, Él verá. ¿Significa eso que no vamos a evangelizar? Claro que no. Pero significa que nosotros, la meta debe ser cómo es que nosotros podemos amarnos unos a otros de una forma más bíblica, de manera tal que nuestro impacto en el mundo que nos rodea sea aún mayor. Esa es una meta, hermanos, y comienza contigo, conmigo. No, en realidad, yo creo que no me han amado lo suficiente aquí. Si haces eso, ¿no es cierto?
ve al patio de tu casa, busca un elemento contundente y golpéate. Es posible que incluso quedes más inteligente. Porque no es ese el punto. ¿A quién yo no estoy amando? ¿A quién yo no estoy amando realmente? La verdadera ley real. Porque al final de eso se trata esto. Hacer acepción de personas es falta de amor. Y nosotros decimos, sí, no, pero yo a los pobres, viejo, yo te quiero decir una cosa, yo en Navidad, yo siempre escuchaba tipo así, yo en Navidad, viejo, salía con mis hijos y en un auto llenábamos la cuestión, íbamos y estábamos con los pobres ahí, pasábamos, o sea, bien. Pero eso no es necesariamente lo que se está refiriendo, aunque lo puede incluir, no hay ningún problema. Pero te digo una cosa, tú le vas a dar 11 al pobre y no lo vas a ver nunca más. O hasta el otro año. Hasta el otro año. Pero tu hermano lo va a ver lunes, martes, miércoles, el viernes, bueno, el jueves, las hermanas, el sábado cuando hacen aseo y el domingo cuando estamos acá. Y a lo mejor hasta son vecinos y a lo mejor hasta trabajan juntos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve la relación entre nosotros? Puede decir la gente, mirad cuánto se aman. Y no estoy hablando de permisividad, vuelvo a insistir. No, estoy hablando del amor de Dios. El amor de Dios. ¿Nos ponemos de pie? Por favor.